Uno escribe sobre lo que teme ser o sobre lo que desea ser, nunca sobre lo que ya es. Es uno de tus relatos que me he encontrado en tu libro y así quiero arrancar la entrevista. Así que Fernando León de Aranoa, bienvenido, autoras de Palabra con Rosa. Muchas gracias. Pues un placer. El título Leonera lleva por sí distintos significados. Suena a encierro, suena a bullicio, suena a derivación de tu apellido. ¿A qué suena? Suena a desorden. Suena a desorden y a intento seguramente fracasado de poner orden, que para eso me ha servido a mí este libro. Te ha servido para poner orden. Para intentarlo, sí. Para intentarlo. Al final hay algo de eso, no tiene que ver, como dices, con... Bueno, es un libro, yo creo que todos, o sea, todo lo que he escrito siempre está escrito bastante en primera persona, no formalmente quiero decir, pero sí desde mi experiencia de las cosas, ¿no? Quiero decir, y en ese sentido me parecía que Leonera estaba bien, ¿no? Funcionaba. Pero también, sobre todo, hay algo de eso, ¿no? Yo creo que es también, se abarca, habla de los cuentos que lo componen, hablan de unos cuantos temas, quizá luego no son tantos, quizás media docena de ellos o alguno más. Pero bueno, si hay un desorden en la vida de uno y no solo en la propia, también en la percepción de las cosas, y yo creo que escribir tiene mucho que ver con eso, con encontrarle un sentido, una explicación a las cosas e intentar colocarlas en un lugar, ¿no? Y entenderlas y también entenderse uno mejor a sí mismo, ¿no? Has dicho mirar, ver, ser consciente de lo que estás viendo o intentar palparlo. ¿Cuándo dejaste de pensar que era el momento de dejar de mirar y pasar a escribir? Pues creo que muy pronto en realidad, porque en realidad o sea, para mí pasar a escribir es pasar a intentar comprender, ¿no? O sea, pasar a reflexionar sobre las cosas, ¿no? Que es algo que decía Bioy Casares, sino que siempre he creído, decía, lo expresaba muy bien, ¿no? Ya desde la experiencia que yo aún no tenía cuando lo leí, pero decía yo, a veces no tengo una opinión hasta que no escribo sobre un tema, ¿no? No tengo opinión sobre ese tema hasta que no escribo, ¿no? Y realmente luego es algo que cuando lo leí dije, lo entiendo perfectamente, ¿no? O sea, escribir al final es una manera de explorar, ¿no? Lo decía también Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Se trata Sí. no tanto de transmitir una realidad como de desentrañarla, ¿no? Entonces eso cuando está pues desde muy temprano, y no tengo claro que al principio lo tuviera tan claro, ¿no? Creo que eso también es muchas de las cosas que uno va aprendiendo es en el camino y poco a poco, ¿no? Pero bueno, para mí el flechazo con la escritura, por decirlo así, sucede como con 20 años en un taller de guión, en realidad, lo fue con la escritura cinematográfica, cuando para mí no era algo que estuviera en los planes, ¿no? Y me gustaba mucho dibujar y estaba en otras cosas y de repente hubo mucho de revelación en ese pequeño taller y de decir, esto tan interesante, ¿no? Que se está desplegando ante mis ojos, pero sí recuerdo ser muy consciente y decir, yo quiero hacer esto y empezar a intentarlo, bueno, pues con una urgencia que casi tenía que ver con escribir todo lo que no había escrito hasta ese momento, que me parecía tiempo perdido. Por supuesto, lo apliqué mucho a la escritura de cinematográfica, de guiones, tanto de televisión y cosas breves como de guiones cinematográficos, de largometraje, muy pronto también. Sí. Y luego en algún momento, pues también muy pronto empecé a escribir relatos, me presentaba a certámenes, pero es verdad que la escritura cinematográfica ha ocupado casi todo mi tiempo, ¿no? Y cuando le añadí la dirección, que fue más tarde en realidad, pues todavía más, porque claro, la producción y la dirección conllevan tiempos muy largos. ¿Qué te aporta la escritura que no te aporte, por ejemplo, lo que acabas de decir, la dirección cinematográfica, el cine, algo visual? Sí, bueno, yo siempre incluso dentro de mi oficio como cineasta, todavía hace muy poco seguía diciendo que pues, yo considero que soy un guionista que dirige películas, ¿no? O sea, yo empecé en el cine como guionista y he escrito todo lo que he dirigido, ¿no? Y ya me resulta difícil pensar que va a dejar de ser así a esta altura, ¿no? Entonces, yo es que en la escritura, en el caso del cine, es donde encuentro la mayor conexión con el material que estoy escribiendo, ¿no? Con los personajes, ¿no? Y luego todo eso pues lo llevo a las distintas etapas, ¿no? A la dirección, en el trabajo con los actores, pero realmente es el momento más bello, ¿no? Y más intenso creativamente, aunque en un rodaje pueden suceder cosas increíbles de la mano de los actores normalmente, pero es así. Entonces, en el caso de la narrativa y en particular de esta narrativa breve, pues encuentro ese mismo placer, pero de una manera a lo mejor más inmediata, ¿no? Es más, primero por la propia medida de los cuentos, que al ser cuentos breves, ¿no? A veces reflexiones de 1, 2, 3 páginas, eso hace que en ellos quizá el momento más importante sea el de la invención, precisamente, ¿no? Es el momento creativo que siempre es el más divertido, porque es cuando encuentras una pequeña beta en algo, ¿no?
una explicación pues, poética o diferente, simplemente algo que está en lo cotidiano. Entonces esa parte es la más agradecida y en estos cuentos esa parte manda más, ¿no? Entonces por eso los disfruto y también, bueno, pues que tienen mucho de desquite, ¿no? Sí. Con el trabajo, con mi trabajo en cine, ¿no? Porque si en el cine tengo que dedicarle 2-3 años a una única historia, aquí puedo trabajar en muchas más historias, ¿no? Y eso es algo que me gusta. ¿Cómo ha sido la convivencia de los cuentos, los aforismos, los microrelatos, los relatos? ¿Te has resultado difícil? No, en realidad hay algo bastante intuitivo en eso. Hay veces que cuando surge efectivamente una idea para un aforismo a veces cuesta identificarlos, reconocerlos, ¿no? Sí. Decir esto exactamente qué es, esto que está pasando por delante de mis ojos con tanta claridad, ¿no? Sí. Y en cuanto compruebas que intentar darles más vida o más recorrido es algo que solo los va a ensuciar y entorpecer, pues quedan pues quedan como aforismos, ¿no? Es verdad, me gustan mucho, me gustan como lector. También trato que en este libro actúen casi como no sé, de marcapáginas, ¿no? Como hay como un cierto ritmo en la manera en la que están presentados y también como pequeñas zonas de descanso, ¿no? Eso iba a decirte, como descanso sin que suponga necesito descansar, ¿no? Sí, como pequeños rellanos, porque al final también un es. aforismo, por breve que sea, también trae su intensidad, ¿no? Y ya sea conceptual o ya sea... Y entonces es verdad que tienen algo de eso, ¿no? Como de entremés, ¿no? Como de... y me gusta que estén, pero que tengan ese peso, ¿no? De hecho, intenté en la forma final del libro, ¿no? Intenté que no pesaran más que los otros cuentos, ¿no? Que sí sentí que tenían que tener su espacio y su peso, ¿no? Reflexiones con más recorrido, a veces también... bueno. ¿Hay algo que les une o les desune más que lo que les une? ¿Quieres decir a todo lo que has elegido para publicar en Leonera? Yo me imagino que hay más que les une, claro, ¿no? Dentro de ese desorden del que hablo, de hecho. Pero al final creo que está esa media docena de temas, no creo que lleguen a la decena siquiera, aunque hay fugas, por supuesto, que me consiento y en las que encuentro también enorme placer de repente de hablar de alguna cosa muy inopinada pero es verdad que yo creo que hay mucho en común y luego sobre todo pues comparten al final a la persona que los escribe, ¿no? Y una cierta manera de contemplar, creo, las cosas y que la puedo identificar en las películas también, quizá en la letra pequeña, ¿no? En la manera de ver el mundo, de expresarse algunos personajes dentro de las películas, pero que aquí creo que sí está y que tiene que ver con esa voluntad o a veces sucede sin que uno lo busque tampoco, de encontrar pues qué hay de excepcional en lo cotidiano, ¿no? En lo que todos los días está. O sea, que es, no sé, pues ese reloj que llevamos todos en la muñeca, yo no, pero a veces lo llevo, en realidad contiene una cosa tremenda, que es el tiempo, ¿no? Que y es su expresión cotidiana, ¿no? Cuando queremos representar, y en cine se ha hecho muchas veces el paso del tiempo, antes antiguamente ponían un reloj que giraba a toda velocidad, o unas hojas de calendario que volaban, ¿no? Es una belleza eso, ¿no? Al final es verdad. Es un objeto que es tan cotidiano, que nos regalan en la sastrería, en la Mutua, un calendario, lo tienes allí, pero claro, su dimensión, todo lo que implica, ¿no? Implica mucho, implica la vida. Es como lo que en la mano tenemos para representar el paso del tiempo, ¿no? Nuestros compromisos, nuestra vida. ¿Qué humor, qué lugar ocupa el humor en la Leonera? ¿Para ti es, podríamos decir, defensa, arma, comprensión? Es de todo, ¿no? Yo creo, es esencial, seguro que es muchas de esas cosas que has mencionado, ¿eh? Creo que es esa defensa seguro, ¿no? En muchas circunstancias, y esto lo he vivido también en mis películas y en algunos documentales. A veces cuanto más difícil era la situación de la que se ocupaba el documental, más humor había, ¿no? Y esto es una cosa que a veces me ha costado explicar y he tenido casi que defender porque la gente no lo cree. Y dices, no, perdóname, los mejores chistes muchas veces se cuentan en las situaciones más dramáticas y más jodidas. Y hay una explicación evidente, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad del ser humano de sobrellevarlas y de buscar alivio, ¿no? Es una manera de interpretar la realidad, ¿no? Sí, en un tanatorio surgen los mejores chistes. Lo siento, pero porque necesitamos, no sé, de alguna aliviar manera la tensión, aliviar claro. esa tensión. Y tiene otras funciones. El otro día, fíjate que con este apagón que hubo hace una semana, a mí me encontré en un tren con 8 horas en mitad de la nada esperando un autocar que iba y venía desde Ciudad Real y que nos fue evacuando cada hora y media venía un autocar, toda una cosa lentísima. Pero fíjate que la manera, ahí yo creo que tuve como 2 revelaciones. Que una tiene que ver con la necesidad de lo social, ¿no? O sea, como el ser humano es relacional, enseguida necesitas
compartir esa situación con otra persona, ¿no? Sobre todo cuando hay mucha incertidumbre, ¿no? Buscas la aprobación o la desaprobación o contrastar si lo que estás diciendo, especular, ¿no? Y la otra cosa que también dominaba y fue muy interesante fue el sentido del humor. Cuando yo que dominaba, no es, más bien me refiero a que ese era como el vehículo en el que uno encontraba a los afines, ¿no? Es decir, cuando alguien de repente tenía sentido del humor y expresaba algo de una manera, decías, con este me voy a entender, ¿no? Y durante toda esa jornada eso pasó, ¿no? Se fueron formando grupos cada vez más pequeños donde de alguna manera no era accidental. Buscaba uno la compañía más sólida, ¿no? O más próxima o más cercana. Y está en el libro, claro. Sí, eso decía que en los cuentos, o sea, está atravesado, no está siempre, pero está mucho, ¿no? El sentido del humor es necesario. Es necesario, está en las películas también. Sí. ¿Cómo equilibras lo íntimo de lo universal en esta leonera? Ya, pues tengo que pensarlo, supongo, pero es que me sale pensar que está muy unido, ¿no? Es una línea tan fina, ¿no? Está muy vinculado, claro. Podría parecer que son cosas muy alejadas, ¿no? Pero realmente todo lo que los grandes temas al final de lo universal, ¿no? Pues que tienen que ver pues con el paso del tiempo, precisamente de lo que estamos hablando, con las relaciones sentimentales, con el amor, con el desamor, todo eso se juega en lo íntimo, ¿no? O sea, es lo más importante y lo más relevante de todo aquello por lo que pasamos en el día a día, ¿no? En nuestra existencia, ¿no? No cada día, por fortuna, estaríamos agotados, pero sí. Entonces yo creo que todo se juega dentro de nosotros, en realidad, ¿no? Luego otra cosa es cómo lo saquemos, cómo lo formulemos, cómo lo expresemos, ¿no? Pero que quizás es la mayor dificultad y el mayor aprendizaje, cómo todo eso luego se comparte o se vuelca en lo social, ¿no? En las relaciones. ¿Hay alguno en concreto que sea más tuyo, que lo sientas más tuyo, que tenga una sensación especial? Yo creo que a la hora de escribir este tipo de relatos, de aforismos, recuerdas ese momento porque es un periodo corto, entiendo. Sí, muchas veces es así, ¿no? Algunos están vinculados a momentos y a incluso momentos muy concretos, ¿no? Claro. Ahí sale, ahí surge y siempre va a estar fechado o relacionado con ese momento, ¿no? Otras veces no es así porque la reflexión es más abstracta, supongo, a partir de algo que te sucede o a partir de algo que te sucede muchas veces. También en ese sentido también hay mucha invención, que a mí es una parte que me gusta mucho, ¿no? La parte de lo que la invención tiene de especulación, ¿no? la fantasía, la imaginación, ¿no? Me parece una herramienta ahí poderosísima también para formular hipótesis, ¿no? Y para llegar a ciertas conclusiones que tienen que ver con... Entonces, esa siempre está muy presente. Digo esto porque en algunos casos hay algunos que nacen muy directamente de mí, pero luego hay una especulación o una invención posterior que no me pertenece tanto, ¿no? Y viceversa, ¿no? También hay otros que hablan de algo muy genérico, muy abstracto, pero de repente hay una frase que los aterriza en una experiencia muy concreta, ¿no? Entonces, no sé, supongo que podría citar unos cuantos, ¿no? Si hay algo, por ejemplo, por hablar del primero, ¿no? Que habla de la relevancia de los parques, dice, ¿no? Si hay algo en él que al final, creo recordar que la última, muy al final dice algo así como nos preguntamos qué parque somos, ¿no? ¿Qué es? Y si hay algo que yo creo que si yo me hiciera esa pregunta, yo creo que nos pasaría mucho, sabríamos perfectamente decir qué parque somos, ¿no? O sea, en cuál sucedieron muchas cosas por primera vez, que otra vez tiene que ver con lo social, con lo relacional, ¿no? El parque es el lugar donde por primera vez nos relacionamos con nosotros. Cierto. Es el lugar en el que por primera vez entramos en sociedad de manera independiente, ya no tan vinculados a nuestra familia, sino ya hacemos los primeros amigos, los primeros enemigos, los primeros amores a veces, los primeros, el que tiene suerte, el que menos hará más tarde. Sí. Pero ahí sucede todo eso, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con esa puesta en sociedad. Sí. Pero bueno, decía eso porque cuando escribía ese cuento, pues tenía muy claro de qué parque hablaba, ¿no? Por ejemplo, aunque lo expresé mucho más en abstracto. Bueno. Y eso pasa con otros, ¿no? Hay cuentos también en este libro que están vinculados a la pérdida de algunas personas muy queridas, un amigo en un caso, de mi padre en otros casos, ¿no? Y es evidente, ¿no? Está ahí de una manera muy patente en algún caso. Entonces, bueno, eso sí, en algún caso es la experiencia casi directa de lo vivido, ¿no? Pero cuando lo he hecho también ha sido no solo por dejar un relato de algo, sino también por intentar encontrarle algo, ¿no? Ahí detrás, que no sé, como en esos casos, ¿no? Encontrarle, voy a utilizar lo que acabas de decir. ¿Te encuentras en ellos? ¿Encuentras, no sé si paz, tranquilidad? Aparte de que te diviertes, estoy segura. Pero al depositarlo en letra, cuando tú ves algo en letra escrita,
tienes una sensación distinta a cuando lo estás diciendo. Necesitas atraparlo de alguna manera. Sí, y claro, y no solo eso, sino que también tienes una sensación distinta cuando lo ves ya impreso en el libro Por supuesto. que cuando lo estás escribiendo. Y está ese, Sí. porque al final es una cosa muy curiosa, ¿no? Es que todavía estoy intentando entender en este caso, porque esto es un poco más nuevo para mí, aunque haya publicado algún otro libro de Sí. cuentos antes. Pero es verdad que cuando escribes, esto me pasa también en las películas, cuando escribes, escribes a solas, ¿no? Y cuando, o sea, es un momento muy, muy íntimo, paradójicamente, y yo creo que cuando escribes eres sincero, ¿no? O sea, a mí me sale expresarlo así, escribo para mí, no tienes que hacer un buen papel ante nadie, ¿no? No estás representando un papel, no tienes que quedar bien ante testigos, no hay. Y entonces en ese sentido me relaciono así con lo que escribo, ¿no? Y así ha sido en la mayor, no digo que sea siempre así, pero en la mayor parte de lo que has hecho. de lo que he escrito, ¿no? Y sin ser a lo mejor tan consciente de que luego eso no es para ti, es para tus lectores. Lo vas a compartir, ¿no? Claro. Entonces, no sé, me parece como interesante. Entonces, en ese sentido, sí, supongo que... Pero también hay una cosa importante, ¿no? No intento como analizar los cuentos desde una vez escritos, ¿no? Bien. Eso, aquello que decía Claudio Rodríguez, ¿no? El poeta, de hacerse uno la propia autopsia, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Eso es... porque en cierto modo siento que han sido útiles para mí, o útiles o interesantes, o en el proceso de la escritura, ¿no? Cuando estaban sucediendo, ¿no? Entonces me quedo más con lo que me han aportado en ese momento que con lo que me podrían aportar ahora, que realmente no los voy a leer. Ya lo tienes ya me lo sé. impreso. Exacto. Vuelvo a cómo abría la entrevista, y que era materia, te referías a Sí. relato de materia. Sí. Y digamos que es como la escritura es un acto como de aspiración o como de confrontación con tus propias sombras. Quiero decir, quiero tocar esa materia de la que empezaba con la entrevista. Sí, porque al final te lo decía antes también, o lo hablábamos antes, de Sí, exploración también, exacto. ¿no? O sea, al final yo creo que que las cosas son interesantes en la medida en la que estás explorándolos, y eso implica arriesgar e implica encontrar cosas nuevas, ¿no? O sea, eso es que te pueden llegar a sorprender, ajenas o propias, ¿no? Sí. Y eso es... por eso es interesante el proceso de escritura, ¿no? Por eso también requiere ahí un cierto riesgo a veces, Sí. cierto... Pero creo que es así. Entonces, en ese sentido, claro, cuando refiriéndote a ese cuento, ¿no? Se Sí. llama Materia, ¿no? Materia. Porque digo que es la materia de la que están hechos nuestros escritos, ¿no? Eso es. Y sí, tiene que ver, también es una reflexión que viene de atrás, que también tiene que ver con la escritura de películas, porque también a veces recuerdo en los personajes, ¿no? Que uno introduce en las películas, que guían las... También lo verbalizaba así, ¿no? También uno escribe los personajes, incluso cuando escribes un personaje, ¿no? No todos en una película, pero sí los que llevan el peso de la historia, pues uno escribe muchas veces también lo que el personaje que querría ser, ¿no? o el que teme ser también, ¿no? Y eso hay películas en las que podría decir casi de manera exacta, ¿no? O sea, yo sé que el Santa de los lunes al sol es el personaje que querría ser, ¿no? Sí. Sé que tiene mucho de mí porque es inevitable, pero también sé que le envidio, ¿no? O ahí... Proyectas cosas que te gustaría... Claro, y al revés, ¿no? También hay otros personajes en los que te reflejas de esa otra manera. Pero también porque creo que al final, haciéndolo así, estás expresando tus deseos y tus temores, y creo que eso es más interesante, ¿no? Porque creo que de eso es de lo que estamos hechos realmente, ¿no? Que eso es lo que nos mueve, ¿no? Pero también en la vida, ¿no? Como al Sí. final, pues lo que deseamos y lo que tememos, ¿no? O sea, qué perseguimos y de qué huimos, ¿no? Cierto. Son las dos cosas llevadas a cualquier terreno, mucho más, no dramático, sino en la vida diaria. Es así, ¿no? Y entonces siento que al escribir eso sucede, ¿no? Que eso es lo más... Pues cuando eso sucede en un proceso de escritura es donde salen las cosas más interesantes. También las que más te exponen, claro. Sí. Tu hija aparece en varios de ellos. Hay uno, por hablar de uno de ellos, que es confianza, ¿no? Como ella confía en ti, como ella camina hacia atrás y tú eres quien le va advirtiendo del obstáculo que se puede encontrar, pero confía plenamente en ti. Hasta que llega un momento que te cuestionas ¿En qué momento? en qué momento dejará de hacerlo. Bien. Sí, sí. Claro, supongo que tiene que ver con el crecimiento en este Sí, caso, ¿no? Y eso es. con el crecimiento y también con una cosa muy importante, que es cuando uno adquiere sus propias certezas y sus propias confianzas y deja de depender de las ajenas, que es importante que suceda también, ¿no? Pero sí, supongo que expresa un temor como padre, ¿no? Al final, hablando lógico. de lo que hablábamos hace un instante, al final estás diciendo en qué momento, sobre todo cuando
cuando son más pequeños y Sí. todo el mundo te cuenta, bueno, te cuenta horrores, ¿no? Coño, la La adolescencia, no sé adolescencia qué. es un horror. Dices, Sí. ¿en qué momento eso puede pasar, ¿no? Y no tendré ningún ascendente. Un amigo me decía, no, es que cualquiera que pasa tiene más ascendente, pero cualquiera que pasa es una cosa asombrosa. Me hizo mucha gracia como me lo dijo, me acuerdo y me río Sí. recordándolo porque tenía mucho humor al expresarlo. Pero claro, entonces eso se convierte automáticamente en un temor. Dices, esto pasará. Y Sí. por eso supongo que es lo que expresa. Mira lo que dices, ya terminamos. Sobre las palabras, otro de tus Sí, es un tema relatos. también, Dices, la propia sí, ficción o la escritura, ¿no? cierto. Dices, se suelen dejar hacer, son amistosas como amantes, Sí. dóciles, o se confabulan y van en tu contra. Sí, que vive uno como una conjura Eso de las es. palabras. Realmente no es posible que no sea capaz de sacar adelante 3 líneas. No. Solo sea por sintaxis debería ser capaz, pero eso pasa, ¿no? Sí. ¿Qué ve Fernando cuando se mira al espejo? Pues Porque ese es otro de tus relatos. cada vez menos. Supongo que No me eso expresa lo que veo. Sí, esa tradición cruel de la que habla uno de los relatos de los espejos, ¿no? Tiene que ver con el paso del tiempo, en este caso desde el humor, ¿no? Que Sí, también es importante. es importante. Está expresado de varias maneras, a veces desde otro sitio, desde el dolor, supongo. Y en este caso está expresado desde el humor, que es muy importante, en realidad porque alude a lo más banal, ¿no? del paso del tiempo, pero que bueno, que ahí está, ¿no? Y sí, pues lo recoge ese cuento que se llama La tradición de los espejos. De los espejos. Sí. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y ya termino, que es muy real, que hablas de las minúsculas. Los relatos, las historias surgen de lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, que aparentemente no es nada. No de haber recorrido un campo de refugiados, por ejemplo, donde ahí ya existe la historia brutal. No es necesario contarla, o sí es necesario contarla, pero está escrita. Sí, es como que el autor de ficción, al menos que de eso estamos hablando, pues tiene menos capacidad de intervención, ¿no? Creo que digo poco o nada resta por añadir, ¿no? Y es un poco así, ¿no? De repente es tal y como lo cuento, eso es un viaje a Etiopía, a campos de refugiados de la frontera sur, que eran somalíes, y a campos de refugiados en la frontera oeste, que eran sudaneses, ¿no? Entonces, recuerdo haber estado en un lugar que se llamaba el Welcoming Point, que yo desconocía su existencia, que está sobre la frontera, y es lo que es el lugar donde llegan caminando, los ves venir caminando desde el desierto, y es el lugar donde no me querían dejar acceder al principio, porque es un lugar de cierto riesgo también, ¿no? Porque nunca sabes ahí lo que puede llegar, lo que te puedes encontrar, pero lo conseguí porque soy tozudo y con un pequeño equipo, éramos 2, terminé ahí estando en aquel lugar que realmente era muy, muy impresionante, porque es el lugar al que llegan y donde de alguna manera tratan de entender de dónde proceden, qué etnia, qué tal, para empezar ya a distribuirlos a campos. Claro. Pero ese primer lugar llegan sin bruto, ¿no? La sensación de desprotección y de desarraigo y todo está cruda, ¿no? Y me he quedado ahí. Pero sí, lo que quería decir es que no hay esa capacidad de elaboración, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso que decíamos antes, ¿no? Que muchas veces, o por lo menos eso es lo que guía esta escritura, ¿no? No sé, en otros casos será diferente, pero en eso de que al final en la letra pequeña de las cosas, ¿no? Es encontrar algo que es excepcional o distinto, o un nuevo ángulo con el que mirarlas, ¿no? Para entender eso creo que me han servido mucho una referencia que uso a veces porque Julio Ramón Ribeiro, que es un escritor que me encanta, y sus cuentos, están sus cuentos que me gustan mucho, ¿no? Es un increíble cuentista, pero luego me gustan mucho ese libro de las prosas apátridas que tiene, que como él mismo expresaba, son prosas que no caben en ningún género, no los puedo ascribir al género del cuento narrativo, tampoco al de la poesía, tampoco. Y en esas prosas apátridas eso era muy así, ¿no? Eran casi entradas de un diario, ¿no? Pero donde él reconocía en eso, en lo que veía por su ventana, en los juegos de su hijo, en el vigilante de su oficina o del suburbano, pues de repente él veía ahí una historia absolutamente increíble, ¿no? Entonces eso recuerdo que es una lectura que me influyó mucho porque me pareció muy atractivo como él. Primero cómo lo captaba y luego cómo lo expresaba, claro, son las dos cosas, y entonces es una referencia para mí. Pues yo estoy encantada de haberte descubierto a través de La Leonera, Fernando. Así que un placer leerte. Gracias. Nada, a ti, por favor.